Vamos a tejer este angelito en su totalidad, quiero decir todas las piezas van en el mismo tono, ya sea que elijan un color crema o un color blanco. El gancho que vamos a utilizar es del número 2.5 y este es un estambre delgado apto para tejerse con este mismo número de gancho. Hacemos 9 cadenas. Ahora contando del gancho hacia adelante, en la cadena número 4 voy a tejer un macizo. En la siguiente cadena 2 macizos juntos, 1 y 2. En la siguiente cadena un macizo. En la siguiente cadena 2 macizos juntos. Y termino esta vuelta número 1 con 2 macizos, uno en cada uno de los puntos que me quedan. Terminamos esta vuelta número 1 con 9 puntos. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido. Estas 3 cadenas ya cubren el primer punto, entonces levanto el segundo punto de esta manera, saco un punto a través de él y hago un macizo que es en relieve por encima. Aquí pueden ver que queda realzado. Después, en medio de los 2 macizos que tejimos juntos en el mismo punto, así en ese espacio, vamos a tejer 2 macizos juntos nuevamente. Ahora sobre el punto central, el macizo central de la vuelta anterior, hago un macizo en relieve por encima, que es el mismo punto que hicimos al inicio de la vuelta. Ahora en el espacio entre los 2 macizos que tejimos juntos en el siguiente punto, vamos a tejer nuevamente 2 macizos juntos. En el penúltimo punto se va a tejer un macizo en relieve por encima. Y en el último punto, un macizo normal. Esta vuelta número 2 también se termina con 9 puntos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3, volteamos el tejido. Cargo el gancho y ahora el segundo punto lo atravieso pero por la parte de atrás. Saco un punto de ahí y hago un macizo, que en este caso será en relieve por abajo o por atrás. Ahora en medio de los siguientes 2 puntos voy a hacer un macizo incompleto. Y ahí lo dejo pendiente en el gancho. Hago otro macizo incompleto y ahora los cierro juntos. Después 3 cadenas y repito lo que hice aquí. Un macizo incompleto que se queda pendiente en el gancho, un segundo macizo incompleto y ahora los 3 puntos que tengo los cierro juntos. Aquí forma una especie de pétalo y solo para efectos de este video lo vamos a llamar así.
Ahora sobre el punto central voy a hacer un macizo, pero en relieve por abajo o por atrás. Lo que acabo de tejer aquí en medio de estos dos puntos lo voy a hacer en medio de estos dos. Ahora levanto el penúltimo punto por la parte de atrás y hago ahí un macizo en relieve por abajo. Después en el último punto un macizo normal. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 4. Volteamos el tejido. Sobre el segundo punto voy a hacer un macizo en relieve por encima. Después, debajo de las 3 cadenas que tenemos en medio de estos dos pétalos, vamos a tejer 3 pétalos ahora. Ahora en el punto central tejo un macizo en relieve por encima, y todo lo que hice aquí lo voy a hacer de este lado. Termino la vuelta con un macizo en relieve por encima en el penúltimo punto, y un macizo normal en el último punto. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 5. Volteamos el tejido. En el segundo punto hacemos un macizo en relieve por abajo o por atrás. Debajo de las primeras 3 cadenas vamos a hacer 2 pétalos. Después, en el pétalo central de los 3 que tejimos en la vuelta anterior, vamos a tejer entre un punto y otro un macizo normal. Estos 2 pétalos los tejo en las siguientes 3 cadenas. Un macizo en relieve por abajo en el punto central, y todo lo que hice aquí lo voy a tejer de este lado.
Ya hice los primeros 2 pétalos debajo de las 3 cadenas. Ahora voy a hacer el macizo en medio de los 2 puntos del pétalo central de la vuelta anterior. Aquí. Ahora sobre las siguientes 3 cadenas nuevamente 2 pétalos. Y termino esta vuelta haciendo un macizo en relieve por abajo en el penúltimo punto. Y un macizo normal en el último punto. Hacemos 3 cadenas para iniciar la vuelta número 6. Volteamos el tejido. Sobre el segundo punto hacemos un macizo en relieve por encima. Después, debajo de estas 3 cadenas, tejo 2 pétalos nuevamente. Aquí está el primero, las 3 cadenas que lleva de separación y el segundo. Ahora sobre el macizo que tejimos normal, que divide a estos 2 pétalos de estos dos, vamos a tejer un macizo en relieve por encima. Debajo de las siguientes 3 cadenas tejo 2 pétalos. Ahí está el primero, 3 cadenas que lleva de separación. Y aquí está el segundo. Ahora tejo un macizo en relieve por encima sobre el punto central, y todo lo que tejí aquí lo voy a tejer de este lado. Ya hice los 2 primeros pétalos sobre las primeras 3 cadenas. Después, en el macizo que tejí entre estos 2 pétalos y estos dos, hago un macizo en relieve por encima. Sobre las últimas 3 cadenas hago 2 pétalos. Y termino esta vuelta con un macizo en relieve por encima sobre el penúltimo punto y un macizo normal en el último punto. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 7. Volteamos el tejido. Hacemos un macizo en relieve por abajo sobre el segundo punto. Después, en las primeras 3 cadenas vamos a tejer ahora 3 pétalos. 1, las 3 cadenas que lleva de separación. 2, las 3 cadenas de separación. Y 3. Ahora un macizo en relieve por abajo sobre el macizo que divide a estos 2 pétalos de estos dos. Lo que hice en estas 3 cadenas, que son 3 pétalos, lo voy a hacer en estas otras 3.
Ahora en el punto central un macizo en relieve por abajo, y lo que hice aquí lo voy a tejer acá. Ya hice los primeros 3 pétalos, estoy tejiendo el macizo en relieve por abajo que está tejido entre estos 2 pétalos y estos 2. Ahora sobre las siguientes 3 cadenas, 3 pétalos, 1, sus 3 cadenas de separación, 2, 3 cadenas de separación, y 3. Termino esta vuelta con un macizo en relieve por abajo en el penúltimo punto y un macizo normal en el último punto. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 8, volteamos el tejido. Sobre el primer punto voy a hacer un medio punto. Sobre el segundo punto lo levanto de esta manera y hago un medio punto en relieve por encima. Después, debajo de estas 3 cadenas y de estas 3, voy a hacer 3 medios puntos juntos en cada espacio. Ahora sobre el macizo que está en relieve por encima, voy a hacer un medio punto en relieve por encima también. Y todo lo que tejí aquí lo voy a tejer acá. 3 medios puntos juntos debajo de las primeras 3 cadenas. 3 medios puntos juntos debajo de las siguientes 3 cadenas. Y sobre el macizo en relieve por encima, lo levanto, saco un punto y hago un medio punto en relieve por encima también. Voy a repetir este procedimiento hasta terminar la vuelta. 3 medios puntos debajo de cada 3 cadenas. Y sobre cada macizo en relieve por encima hago un medio punto en relieve por encima. Termino esta vuelta con un medio punto en relieve por encima sobre el macizo en relieve por encima de la vuelta anterior y un medio punto normal en el último punto. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación. Terminamos de tejer en este lado. Vamos a colocar nuestro estambre en esta parte. Esta vuelta se va a comenzar por el derecho del tejido y los puntos se van a tejer entre un punto y otro, no sobre las cadenas de base. Comenzamos colocando el gancho entre el segundo y el tercer punto. Ahí hacemos 3 cadenas que sustituyen al primer macizo. Después en el siguiente espacio entre el punto 3 y el punto 4 hago otro macizo. Entre el punto 4 y el punto 5 hago otro macizo. Entre el punto 5 y el punto 6 hago otro macizo.
Entre el punto 6 y el punto 7 otro macizo. Y por último entre el punto 7 y el punto 8 otro macizo. Terminamos esta vuelta con 6 puntos. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido. Voy a hacer un macizo en relieve por abajo o por atrás sobre el segundo punto. Después 3 macizos juntos en el siguiente punto. Otra vez 3 macizos juntos en el siguiente punto. Ahora en el penúltimo punto, un macizo en relieve por abajo. Y en el último punto, un macizo normal. Esta vuelta se terminó con 10 puntos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3. Volteamos el tejido. Un macizo en relieve por encima sobre el segundo punto. 6 macizos normales, uno en cada punto. Un macizo en relieve por encima sobre el penúltimo punto y un macizo normal sobre el último punto. Esta vuelta también debió terminar con 10 puntos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 4. Volteamos el tejido. Vamos a tejer un macizo en relieve por abajo sobre el segundo punto. Después 3 macizos incompletos, uno en cada punto, que se van quedando pendientes aquí en el gancho. Este es el segundo y el tercero. Ahora los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Y este paso lo repito sobre los siguientes 3 puntos. Un macizo incompleto en cada uno de ellos que se va quedando pendiente en el gancho. Y los 4 puntos que tengo los cierro juntos. Voy a terminar esta vuelta con un macizo en relieve por abajo sobre el penúltimo punto y un macizo normal sobre el último punto. Hago una cadena, volteo el tejido para comenzar la vuelta número 5. Voy a pasar el primer punto sin tejer y voy a tejer enseguida 3 medios puntos, uno sobre cada punto. Paso el siguiente punto sin tejer y tejo un medio punto en el último punto. Esta vuelta termina con 4 puntos. Hicimos 2 disminuciones, la vuelta anterior se debió terminar con 6 puntos. Ahora vamos a tejer enseguida 15 cadenas. Dejamos pendiente la gasa que tenemos en el gancho. Ahora vamos a colocar el gancho en el primer medio punto de los 4 que tejimos en la última vuelta. Y esa gasa la pasamos a través de ese punto. Hicimos las cadenas aquí y las unimos de este lado. Vamos a rellenar este arito que formamos de esta manera.
una cadena y debajo del anillo un deslizado, una cadena debajo del anillo, un punto deslizado. Aquí llevamos 4 puntos, una cadena y un punto deslizado, ya son 6, una cadena y un punto deslizado, 8, una cadena y un punto deslizado, son 10 puntos. Debemos tejer 16 puntos hasta llegar aquí. Llevo 15, el punto número 16, que sería el punto deslizado, se hace en donde nacieron estas 15 cadenas. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo las mangas. Ahora contando del inicio de la falda hacia abajo o del vestido, porque recuerden que comenzamos aquí. En la tercera vuelta vamos a colocar nuestro gancho. Pasamos el estambre a través de ese punto y hacemos 3 cadenas. Después, en el punto de la orilla de la vuelta 2, vamos a tejer 2 macizos juntos. En el punto de la orilla de la vuelta 1, también 2 macizos juntos. Y por último, en la primera cadena de las de base, solo un macizo. Aquí nos quedaron 6 puntos. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido. Sobre el segundo punto vamos a hacer un macizo en relieve por encima. Ahora 2 macizos normales, uno en cada punto. Después un macizo en relieve por encima en el siguiente punto. Y un macizo normal en el último punto. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo del otro lado. Esta manga, que es la del lado derecho, se comenzó de aquí hacia arriba. La del lado izquierdo se va a comenzar en sentido contrario, de arriba hacia abajo. También por el derecho. Colocamos ahora el estambre en la cadena de base. Hacemos 3 cadenas, 2 macizos juntos en la vuelta 1, dos macizos juntos en la vuelta 2 y por último un macizo en la vuelta 3. Y la segunda vuelta de la manga se hace igual que la de la manga anterior, 3 cadenas, volteamos el tejido, un macizo en relieve por encima sobre el segundo punto, 2 macizos normales sobre los siguientes 2 puntos y terminamos con un macizo en relieve sobre el penúltimo punto, que este es en relieve por encima, y un macizo normal en el último punto. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a tejer las manitas. Estamos nuevamente por el derecho. Colocamos el estambre en el punto número 3 y ahí hacemos 3 cadenas. Después, en el espacio entre el punto 3 y el punto 4, voy a hacer 2 macizos juntos.
2 cadenas y en el punto número 4 un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo de este lado. Comenzamos esta pieza haciendo 8 cadenas. Ahora contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena vamos a tejer un macizo. Después, en la siguiente cadena, un pétalo. Ahora 3 cadenas. Y en la siguiente cadena otro pétalo. Terminamos esta primera vuelta con 2 macizos, uno en cada punto. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2, volteamos el tejido. Vamos a hacer un macizo en relieve por encima sobre el segundo punto. Después, debajo de las 3 cadenas de la vuelta anterior, vamos a tejer 3 pétalos. Aquí está el primero, 3 cadenas de separación. Aquí está el segundo, 3 cadenas de separación. Y el tercero. Terminamos esta vuelta con un macizo en relieve por encima sobre el penúltimo punto y un macizo normal sobre el último punto. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3, volteamos el tejido. Vamos a tejer un macizo en relieve por abajo sobre el segundo punto. Después, debajo de las primeras 3 cadenas, vamos a hacer un pétalo. Ahora 3 cadenas. Y en el pétalo central de estos 3, en medio de esos 2 puntos, vamos a hacer un macizo normal. Nuevamente 3 cadenas. Y en las siguientes 3 cadenas de la vuelta anterior, un pétalo. Terminamos esta vuelta con un macizo en relieve por abajo en el penúltimo punto y un macizo normal en el último punto. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 4, volteamos el tejido. Hacemos un macizo en relieve por encima sobre el segundo punto. Después, debajo de las 3 cadenas, hacemos un pétalo. Enseguida 3 cadenas. Debajo de las siguientes 3 cadenas de la vuelta anterior, otro pétalo. Y terminamos esta vuelta con un macizo en relieve por encima en el penúltimo punto y un macizo normal en el último punto. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 5, volteamos el tejido. Vamos a tejer un macizo en relieve por abajo sobre el segundo punto. Después, debajo de las 3 cadenas, hacemos 2 pétalos. Aquí está el primero, 3 cadenas de separación.
y aquí está el segundo. Terminamos esta vuelta con un macizo en relieve por abajo sobre el penúltimo punto y un macizo normal sobre el último punto. Hacemos 3 cadenas. Para comenzar la vuelta número 6, volteamos el tejido. Vamos a hacer un macizo en relieve por encima sobre el segundo punto. Después, debajo de las 3 cadenas, solo un pétalo. Y terminamos la vuelta con un macizo en relieve por encima sobre el penúltimo punto y un macizo normal sobre el último punto. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 7, volteamos el tejido. Vamos a tejer un macizo en relieve por abajo sobre el segundo punto, pero incompleto, lo dejamos pendiente en el gancho. Después un macizo en relieve por abajo, también incompleto, sobre el penúltimo punto. Y un macizo normal incompleto sobre el último punto. Ahora los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, y lo que tejimos aquí lo vamos a tejer en el lado opuesto de la cadena, de aquí hacia allá. La primera vuelta se va a comenzar por el revés. No he rematado aún esta pieza para mostrarles de qué lado se va a tejer la segunda ala. Estamos por el derecho y vamos a comenzar a tejer por el revés. Este es el hilo de inicio para que identifiquen en su tejido a dónde van a comenzar. Colocamos el estambre en el primer punto, hacemos 3 cadenas, un macizo en el siguiente punto, un pétalo en el siguiente punto, tres cadenas, un pétalo en el siguiente punto, y terminamos la vuelta con 2 macizos, uno en cada punto. De la segunda vuelta en adelante van a seguir las mismas instrucciones con las que tejimos este lado. Al terminar vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. El primer paso para armar, tenemos estas 2 piezas por el revés. Vamos a cortar un poco del hilo con el que tejimos y vamos a anudar la primera vuelta que tejimos para la cabeza, que sería el cuello, sin ajustar demasiado. Hacemos 2 o 3 nudos y ocultamos el sobrante con aguja lanera. El mismo procedimiento para las alas. Las atamos por el centro. Y rematamos. Ahora por el derecho las 2 piezas vamos a colocar el cuerpo sobre las alas, de modo que esta parte de la manga sobresalga de ellas, pero no la manita. La manita debe quedar al ras en los 2 lados. Vamos a colocar pegamento en el centro, procurando que los brazos queden libres, y esperamos a que seque.
Aquí pueden ver cómo están ya terminados. Solamente les coloqué un moñito de listón de 1,5 centímetros de ancho, es listón satinado, al color del estambre en el que están tejidos. Y en la parte de abajo puede ser encaje, esta es tira bordada, igual al tono del estambre con el que los hicimos. Si ustedes le quieren colocar algo brillante, ya sea en el moño o para dividir las mangas, pues ya es a su elección. Esta aplicación tiene la cualidad de que no se va a rellenar, y este punto que queda en la orilla es sobre el que se va a coser, de modo que una vez cosida no va a perder la forma, va a quedar realzada, adquiriendo algo de volumen pero sin rellenar. Entonces se va a coser esta parte de la falda y esta sobre ese punto que les menciono, al igual que esta parte de las alas en los dos lados. Y sobre la tira bordada con hilo de coser normal al color del angelito. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.